Alexander Bobadilla, hoy quiero hablarte un poco acerca de los estoicos y de las virtudes estoicas que son una de las filosofías que más sigo y que me ha servido a lo largo de toda mi vida en diferentes momentos. Y me parece muy importante poder recordar cuáles eran los principios de los estoicos y quiénes eran. La filosofía estoica se impuso en Grecia hace cientos de miles de años atrás y fue una de las que, digamos, estableció el camino para el seguimiento de lo que muchos de estos filósofos consideraban como una vida basada en la virtud y no en las pasiones. La filosofía de Zenón, por ejemplo, que es uno de los estoicos más conocidos, con el cual se inició la escuela o la corriente filosófica de los estoicos, y después que fue continuada por muchos otros como Séneca, que también es uno de los más reconocidos, tiene como puntapié inicial algunas cuestiones que tienen que ver con poder amalgamar nuestra vida sin tender a la exageración y sin caer precipitadamente en las pasiones, ¿no? Lo que nosotros hoy conocemos como las emociones. De hecho, mucho de la ciencia cognitiva o la psicología cognitiva que hoy conocemos en la modernidad está basada en principios estoicos. Los estoicos decían, entre tantas otras cosas interesantes, ellos decían que tenemos que poder empezar a vivir una vida en virtud de el control de lo que está bajo nuestro poder y no sobre aquello que no podemos controlar. Esto es lo más atrayente, por lo menos para mí, de la filosofía estoica, porque ponen el foco en aquellas cosas que están bajo nuestro control y no en cualquier otra que puede suceder en nuestra vida y que efectivamente no tenemos el control sobre eso, sobre el clima, sobre lo que otras personas opinen, sobre lo que otras personas hagan. Esto es muy interesante de la filosofía estoica y es quizás el pilar angular que sirve para muchas otras cosas en la vida de un estudiante, por ejemplo, o en la vida de alguien que se ve a sí mismo como en un proceso de aprendizaje o que está en un proceso de aprendizaje de vida, académico, formal o informal, ¿no? La filosofía estoica sirve para muchas cosas, entre ellas también para calmar y mantener a raya la ansiedad, pero vamos a hablar en otro video sobre ese tema que me parece que amerita todo un video aparte, hablar sobre la ansiedad en los estudiantes y en los exámenes. Pero una de las cosas o uno de los principios, voy a hablar en esta serie de videos sobre los estoicos, sobre sus principios. Una de las cosas más atractivas sobre los principios estoicos tiene que ver con el reconocimiento del error, ¿sí? Los estoicos ven todo como un proceso y en este proceso el error cumple la virtud de poder enseñarnos algo sobre lo cual tenemos que mejorar. Esto, dicho así a grandes rasgos, parece algo sencillo, si bien muchas personas pueden llegar a ver o a entender que el error es parte de la vida o de cualquier cosa que querramos hacer. No siempre tenemos la capacidad de controlar las pasiones. Acá es donde entra la filosofía estoica a decirnos que no tenemos que sucumbir a esas pasiones, sino que tenemos que empezar a entrenarnos en aquello cotidiano que incorpore el error como una virtud o que incorpore un nuevo entendimiento que nos permita controlar esas pasiones o esas emociones o gestionarlas de un modo distinto. Básicamente acá estamos hablando del control de la frustración, porque cuando algo nos sale de la forma en la que nosotros lo planteamos, generalmente lo que sucede es que nos sentimos frustrados, enojados con otros, con nosotros mismos, o esto que se presenta como una realidad que se nos impone, pero poder vernos a nosotros en una realidad de manera objetiva. Vernos de esta forma nos va a permitir tomar distancia emocional sobre esos hechos que acontecen más allá de nuestras decisiones, nuestras acciones o nuestros deseos. Esto es algo difícil de lograr, como dije, porque la virtud del estoicismo tiene que ver con también poder tomar un poco de distancia, dar un paso atrás sobre nuestras propias pasiones y poder analizarlas de un modo distinto. Esto es algo complejo, por eso la filosofía estoica es un camino, por eso debe ser recorrido, debe ser entendido y deben interpretarse estos principios no solamente para aplicarlos al ámbito académico, laboral, sino también aparte de nuestra propia filosofía personal. Yo creo que los estoicos tienen grandes ventajas que debemos recuperar de la tradición o de la mitología griega,
Porque en el día de hoy, en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, muchos de nosotros vivimos como presionados por alcanzar ciertas cosas y no nos damos el espacio para poder entender que el mundo va a seguir existiendo con su propia lógica independientemente de nuestros deseos. Entonces, aceptar el error, o en este principio que estamos hablando de la aceptación del error, como en un camino que tenemos que continuar, un camino del aprendizaje, es muy importante para poder controlar y gestionar estas emociones que muchas veces incluso atentan contra otros de nuestros principios o nuestras propias metas o sobre lo que nosotros queremos para nuestra vida. Y es ahí donde tenemos que empezar a tener esta capacidad o empezar a desarrollar esta capacidad de ver qué es lo que siento cuando cometo un error, qué es lo que puedo hacer con este error, qué cosas me enseña esta situación y cómo voy a volver a enfrentarme a una situación parecida, tanto emocionalmente como cognitivamente, es decir, qué cosas voy a recordar, qué cosas voy a sentir, cómo quiero sentirme, cómo debería y cómo realmente me beneficia a mí este momento particular de mi vida, en el sentido de que estoy aprendiendo en este proceso que es mucho más largo. El error viene a ser, y la frustración, una fotografía en esta película que es el proceso que atravesamos todos de un aprendizaje constante. Simplemente este video fue para eso, para hablar sobre uno de los principios, el primer principio estoico, que es el abrazar el error, reinterpretarlo y aprender a separarlo de todo lo que tiene que ver con las pasiones que nos generan, las frustraciones relacionadas a esto, al cometer errores, que es algo común, normal, y esto va muy ligado al tema de la ansiedad también. Yo tengo un video que te lo voy a dejar por acá, en donde hablo sobre qué pasa con estas personas que tienen una mentalidad perfeccionista, ¿no? Que sucumben ante aquel primer encuentro con la realidad, con no sé, un 9 si estaban acostumbrados a un 10, con un desaprobado si siempre aprobaban. Pero esto los termina desestabilizando de tal forma que no pueden continuar o sienten que el mundo está en su contra o se les derrumba o que sus sueños son inalcanzables. Cuando en realidad esto tiene que ver con gestionar las emociones desde un punto de vista distinto al de nuestra propia concepción, entendiendo que hay cosas que tenemos el control y tenemos la posibilidad de cambiarlas y mejorarlas, y otras que objetivamente no vamos a poder cambiar. Entonces simplemente este video para introducirnos a algunos de los principios estoicos que creo que te van a ayudar y te van a permitir fortalecer no solamente tu autoestima, sino la forma en la que te percibes en el mundo, en tu espacio, en los ambientes que habitas y en los ambientes que deseas tener en tu vida, tanto física como emocionalmente también. Mi nombre es Alexandro Bobadilla, soy tu psicopedagogo, así que estamos viendo y analizando en esta lista de reproducción todos aquellos principios estoicos que te van a servir para poder desarrollar la vida o los objetivos y encontrar los objetivos que estás buscando en tu transformación. Porque recuerda esto, el pasar por un proceso de aprendizaje, el pasar por la educación formal, la universitaria, es un modo voluntario de transformar tu vida a niveles que todavía ni siquiera alcanzas a vislumbrar. Pero en este proceso algunas cosas van a ser incómodas y es natural que así sea, porque estás saliendo de lo conocido y empezando a adentrarte en tu propio mundo de las pasiones, dirían los estoicos, que hasta ahora eran desconocidas.